así, por ir resumiendo rápidamente, y entre otras cosas, pues así, para los que nos veis en diferido en YouTube, que podáis tenerlo sintético, bueno, más bien sintetizado. Eh, Ayer os tuvimos que empezar a contar, por ejemplo, que abrimos aquel hilo, la batalla de Alepo, que lo tenéis disponible en nuestra cuenta de X, en el que os contábamos que el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham y el Ejército Nacional Sirio, la coalición de grupos armados apoyados por Turquía, habían irrumpido en la ciudad de Alepo. Y que además esto era la primera vez desde el año 2016 que los grupos armados antigubernamentales del noroeste de Siria tenían presencia dentro de esta ciudad, una de las mayores del país y que tiene, desde hace un tiempo ya lo sabéis, un papel clave en el control del norte de Siria. Yo, antes de ir más allá con esto, lo que voy a hacer es ya darle paso a mi compañero Jorge, que estoy totalmente seguro que va a poder explicaros con mucha mayor profundidad qué es lo que os estuvimos contando ayer, que además, por cierto, algunos lo recordaréis, que ya os dimos un cierto contexto de ello hace nada realmente, creo que fue en el directo del jueves, si no me equivoco, o sea, muy reciente, y para que además nos cuente las repercusiones y la magnitud que tiene la noticia que os contamos. Jorge, bienvenido. Hola, muy buenas, buenos días a todos. Bueno, pues tenemos bastante de lo que hablar, bastante en lo que profundizar. Como bien ha dicho Edu, estamos ante un evento que es muy relevante porque principalmente es bastante probable que indique el comienzo de una serie de sucesos que den lugar a un descongelamiento del conflicto de la guerra civil siria. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que está pasando específicamente? Vamos a expandir un poco lo que ha comentado Edu. Hace 4 días, Hayat Tahrir al-Sham, grupo armado que domina la provincia de los territorios controlados por la oposición en la provincia de Idlib, lanzó una ofensiva en el campo de Alepo, podríamos llamarlo así, en dirección hacia, en sus propias palabras, como respuesta a los bombardeos realizados por el ejército árabe sirio y Rusia en la región de Idlib. Esto es algo que ya ha pasado antes. Ya hemos tenido picos de hostilidades y los bombardeos y los ataques han sido más o menos regulares, porque básicamente era una cierta medida para suprimir la reconstrucción de fuerzas dentro de Idlib, con poco grado de éxito, como evidentemente nos estamos encontrando ahora. Entonces, te encontramos con Hayat Tahrir al-Sham, se lanza esta ofensiva y las líneas gubernamentales sirias colapsan. ¿Por qué? Pues lo más probable es que esto sea una consecuencia directa de los acontecimientos de la guerra de Sukkot o guerra del 7 de octubre, como queráis llamar, todo este conflicto que hemos tenido en torno a Líbano, Palestina, Israel e Irán. Luego volveremos sobre este punto, pero vamos a seguir hablando un poco de lo que está pasando ahora. Después de colapsar estas líneas primeras por parte de Hayat Tahrir al-Sham, a la ofensiva se incorporó también el Ejército Nacional Sirio, el SNA, que básicamente es una organización paraguas que agrupa a todos los grupos armados opositores sirios que están, digamos, bajo el control, influencia y patrocinio de Turquía. Entonces, el SNA y Hayat Tahrir al-Sham han trabajado juntos, han tenido una relación complicada, es importante decir esto, ¿no? Ha habido varias ocasiones de conflicto interno entre ambas organizaciones, pero digamos que tiene el punto común de la oposición al gobierno de Al-Assad. Entonces, han lanzado, se sumaron a esta ofensiva y la han profundizado y básicamente las líneas defensivas del gobierno sirio han caído como piezas de un dominó. El por qué es principalmente, como digo, probablemente una consecuencia de Sukkot y de la retirada o el daño en general que ha sufrido el eje de la resistencia dentro de Siria. Hayat Tahrir al-Sham, que nos estáis preguntando en el chat, era antiguamente, bueno, es importante esto en términos generales, los grupos armados sirios han pasado por muchos procesos de rebranding, han cambiado muchas veces quién son, cómo se llaman, quién los componen. Hayat Tahrir al-Sham anteriormente, bueno, fue la combinación entre Jais al-Arar, Jabhat Fateh al-Sham y unos cuantos grupos más
que básicamente anteriormente habían sido la filial de Al-Qaeda en Siria. En 2019 formalmente rompen los lazos con Al-Qaeda y han tratado de dar una imagen de, digamos, alejamiento de esas posturas más islamistas radicales, ¿de acuerdo? Es importante este cambio. Sin embargo, hay toda una serie de elementos evidentemente islamistas dentro de Hayat Tahrir al-Sham y que por mucho que hayan intentado, ¿cómo se dice? No, por mucho que la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Se mantienen esas dinámicas de ser la vertiente más islamista, más extremista dentro de todos los grupos opositores contra el gobierno sirio. Sí, básicamente me parece un ejemplo bastante paradigmático en el sentido, un proceso parecido al que han hecho los talibanes, de intentar suavizar teóricamente sus posturas para acercarse a ser un socio más, digamos, más vendible a nivel internacional, ¿no? El tener un papel más fácil de vender en términos de relaciones públicas, por así decirlo. Vale. Pauso brevemente para agradecerle a Washday, a Rosy de Riveter, a Marta RVFR, a Red, a Mansito y a Mansito por las suscripciones. Como siempre, pues precisamente en días como hoy que tenemos que hacer un directo de urgencia a una hora poco convenida, pues es el momento para agradeceros más que nunca el apoyo que nos dais para estar haciendo este trabajo. Y continúo con lo que estaba comentando. Entonces, la ofensiva se ha ido ampliando, se ha ido haciendo cada vez más significativa, se le han abierto nuevos ejes, porque aparte del avance en dirección a Alepo, primero del campo a Alepo y luego al propio Alepo, tenemos otro eje de avance hacia el sur de Idlib, concretamente en dirección a la ciudad de Sarakib, muy importante en su momento en las ofensivas de 2020 en la zona por parte del ejército árabe sirio. Luego os hablaré de lo que pasó en 2020, que tiene bastante importancia cara a todo esto, porque había sido básicamente la última gran crisis en el noroeste de Siria, y además yo la cubrí bastante estrechamente, tengo un par de artículos en la web que podemos compartir luego, así que hay margen para hablar de esto. Entonces, tenemos un segundo eje de avance en dirección a Sarakib, y luego ha surgido un tercer eje de avance, esta vez desde el territorio del SNA en el norte de Alepo, desde la zona de Al-Bab, hacia el sur en dirección a Tadif y a otras localidades que básicamente busca llegar a Alepo por el este o cortar Jorge, las carreteras al este. Ahora que estoy proyectando ese mapa, que por cierto lo tenéis disponible en nuestra página web, es parte de nuestra cobertura de la guerra civil siria. No sé si quieres explicar así rápidamente el tema de los colores y también por qué la presencia de esas banderas extranjeras ahí en ese mapa, para ubicar un poco a la audiencia. Sí, por supuesto. Básicamente, a ver, los colores que tenemos en el mapa son, en rojo, el gobierno de Damasco, el ejército árabe sirio, ¿vale? La familia al-Assad y sus aliados. En verde están los distintos... Vale, en verde y amarillo son todos los grupos que no están bajo el paraguas de Damasco, por así decirlo. En verde están los grupos apoyados principalmente por Turquía en la actualidad, aunque no solo, también como podéis ver en el sur hay una burbuja que es la zona de Al-Tanf, que tiene presencia estadounidense. Luego hablamos por qué hay presencia estadounidense, cuáles son los objetivos de Estados Unidos. Y en amarillo tenemos a las Fuerzas Democráticas Sirias, que son otra coalición, digamos, menos enfrentada al gobierno de Damasco, pero también separada del mismo, que está apoyada por Estados Unidos. Es complicado, vamos a tener que darle muchas vueltas, así que vamos a ir por partes. Primero, que decía Edu antes de las banderas, porque hay banderas rusas, turcas y estadounidenses en la zona. Básicamente, en Siria es un conflicto enormemente complejo, pero que es especialmente complejo porque se complican las mecánicas, digamos, las dinámicas internas del país, que son ya bastante, digamos, difíciles de explicar, teniendo en cuenta que es un conflicto que lleva más de 10 años ya. Estaríamos en el año 13 de la guerra civil siria, para que nos hagamos una idea. Y por otro lado, porque hay tres grupos de dinámicas externas, principalmente, que se entrecruzan y complican aún más este mosaico. Por un lado, tenemos el conflicto
turco-kurdo. Luego voy explicándolo según sea relevante. Por otro lado, tenemos el ruso-estadounidense y por otro tenemos el iraní-israelí. Esas tres dinámicas externas se entremezclan y entrecruzan con las dinámicas internas de Siria para dar el tan complejo mapa que tenemos ahí en pantalla. Vamos, como nos dicen por el chat, por partes, como ya que el destripador, y planteemos qué ha pasado para llegar hasta aquí. Digamos que la dinámica más importante, quizá, que para entender lo que está pasando ahora mismo, es las dinámicas del norte de Siria, que dejan un poco la de Israel e Irán más apartada, aunque es realmente la detonante de esto que está ocurriendo ahora mismo. Nos dicen, ¿Siria es la Yugoslavia de Oriente Medio? No, realmente no tiene una diversidad étnica tan grande, aunque la tiene. Aunque tiene una cierta diversidad étnica, pero hay una mayoría árabe aplastante frente a drusos y kurdos, que serían los dos grupos más menores. Pero hay una cantidad de actores externos que se entremezclan con los actores internos que lo hacen muy complejo. Bien, empezamos por la zona de la cuestión turco-kurda. Como sabréis, porque quizá, bueno, o quizá no, porque hemos comentado otras veces, pero quizá no habéis estado aquí, pues vuestra primera vez, así bienvenidos. Existe un conflicto entre Turquía y los movimientos, una serie de movimientos armados kurdos dentro del territorio turco desde los años 70, más o menos. Aunque históricamente este conflicto se ha reproducido varias veces, pero digamos su versión actual empieza en los años 70. Los kurdos son un grupo étnico, importante esto, ¿vale? Quizá estaba haciéndolo un poco suponiendo que lo sabíais, pero los kurdos son un grupo étnico que que digamos es uno de los grupos étnicos más grandes que no tiene un estado propio. Y básicamente están dispersos dentro de Turquía, Irán, Siria e Irak, principalmente. Entonces, dentro específicamente del territorio del Kurdistán turco, ha habido desde los años 70 un conflicto entre una serie de grupos armados kurdos que con aspiraciones diversas, pero generalmente centradas en torno a la autonomía dentro de Turquía o la independencia, que básicamente ha sido una de las principales dinámicas internas para Turquía en todo este periodo. Entre estos grupos destaca el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que tiene, entre otras cosas, unos puntos claves de su ideología, es la idea de la búsqueda de la unificación de las distintas ramas del Kurdistán y el establecimiento de un Estado kurdo, o al menos así eran sus orígenes. Ahora, ¿cuál es el objetivo exacto del PKK? Es algo más complejo, que ha evolucionado mucho en base al conflicto, pero no es tan relevante ahora mismo. Entonces, Turquía ha estado en una guerra abierta con el PKK entre los 70 y los principios de los 2000, y es que se reabrió en 2014, otra vez. Entonces, ¿por qué esto es importante para Siria? Básicamente, los partidos kurdos que existían y se declararon la autonomía de Rojava en el norte de Siria durante el estallido de la guerra civil son ideológicamente pertenecientes a un paraguas de organizaciones en la que está también el PKK, que básicamente está fundado en torno a la ideología de Öcalan, que es el líder ideológico que lleva 30 años encerrado por Turquía, pero que es el líder ideológico del movimiento kurdo. Entonces, esta vínculo de lazo ha hecho que Turquía siempre haya visto la consolidación del poder kurdo en su frontera con Siria algo muy peligroso, porque básicamente se plantea como que si se llegase a establecer una entidad política independiente kurda a lo largo de esta frontera, serviría como una línea trasera, como un lugar seguro para el PKK, tal y como ha sido, en cierto modo, las montañas del Kurdistán iraquí, que es básicamente otra región en la cual ha habido una autonomía kurda, porque el Kurdistán iraquí es autónomo ahora mismo, ha tenido una relación también muy complicada con Irak. No voy a ahondar en eso porque podría estar todo el de streaming hablando simplemente de las complejidades de las dinámicas kurdas, pero que básicamente en el Kurdistán iraquí han existido bases del PKK durante décadas. Y de hecho eso ha llevado que Turquía haya intervenido múltiples veces en el norte de Irak. Entonces, para impedir
que ocurrió ahora mismo en Siria, el gobierno de Erdogan empezó a partir de 2016 una serie de operaciones militares destinadas a bloquear el establecimiento de una franja controlada por los kurdos en el norte de Siria. Y básicamente, bueno, lo podéis ver ahí en el mapa, eso se tradujo en 3 grandes operaciones: Escudo del Éufrates, Rama de Olivo y Fuente de Paz, que le han llevado a un conflicto con otros actores dentro del conflicto, dentro de las dinámicas generales del conflicto sirio. Y básicamente esto ha llevado en parte a que todas esas organizaciones que originalmente su objetivo principal era estar enfrentadas con Al-Assad, esos grupos armados sirios que forman ahora mismo el SNA, hayan pasado de tener ese papel anti-asadista a tener un papel mucho más centrado en torno a los intereses turcos en Siria. Y eso es lo que ha llevado básicamente a que su principal rival, las principales hostilidades que han llevado a cabo el SNA, ha sido contra los kurdos y contra las SDF. Y por eso vemos, pues, digamos, ese bloque de territorio en verde con banderas turcas en el este del Éufrates, y es otra barrera de banderas turcas al oeste del Éufrates que separa los territorios controlados por el SNA de los territorios controlados por las SDF. Porque básicamente Turquía aboga por crear lo que ellos llaman una zona antiguamente, una buffer zone, de unos 20 kilómetros de ancho a lo largo de toda la frontera con Siria. Esto nos lleva a hablar de qué demonios son las SDF y por qué lo uso un poco de manera intercambiada hablando de los kurdos, pero no es del todo correcto. Las SDF es una coalición que se establece en el año 2016, si no recuerdo mal, que básicamente combina a las fuerzas de los cantones kurdos de Rojava, que principalmente su brazo armado son las YPG, con una serie de grupos árabes, mayormente opositores al Assad, de la región de Deir ez-Zor, es decir, la zona sureste de lo amarillo que estáis viendo en el mapa, y forma un paraguas de organizaciones que son apoyadas por Estados Unidos. Los Estados Unidos se involucra en el conflicto directamente a partir de 2015. Anteriormente ya lo había estado haciendo porque habían tenido programas de apoyo a los rebeldes sirios y la CIA había, de hecho, dado armamento de entrenamiento y demás, pero nuevamente, si me pongo a hablar de los 13 años del conflicto sirio en demasiado detalle, se me hace eterno. Entonces, lo amarillo es básicamente ese paraguas organizativo que es los apoyados por Estados Unidos. Sin embargo, nada es tan simple, nuevamente, porque este es un conflicto enormemente complicado y las SDF han sufrido algunos cambios. Principalmente, el mayor cambio viene en que en el año 2019 Donald Trump, en su primer mandato, decidió que no le compensaba a Estados Unidos mantener una presencia militar en Siria. Porque, ¿por qué está Estados Unidos en Siria? Hay, digamos, 3 grupos de razones. Por un lado, primero la oposición al Assad, porque el Assad ha sido tradicionalmente, digamos, un régimen opuesto principalmente a Israel. De hecho, ahí viene el conflicto por los Altos de Golán, que son territorio sirio ocupado internacionalmente por Israel y reconocido durante la administración Trump como territorio israelí por parte de Estados Unidos. En segundo lugar, porque Al-Assad es un socio cercano, especialmente a partir de la intervención iraní en el año 2012 en la guerra civil siria de Irán. Vale, la intervención iraní, ¿no? Y entonces la presencia estadounidense tiene un poco como objetivo vigilar las rutas terrestres. Si os fijáis, están principalmente a lo largo de la frontera con Irak, porque buscan controlar las rutas terrestres que pueden ser utilizadas para el tránsito de armamento, suministro y todo tipo de cuestiones que puedan ser necesarias para dejar resistencia. Y en tercer lugar, por la oposición entre Rusia y Estados Unidos, porque Rusia, como socio tradicional de Siria, tiene bases militares en Siria desde la Guerra Fría, pues ha tenido acabó interviniendo directamente en el conflicto sirio en 2015, y eso ha sido, digamos, otra razón por la cual Estados Unidos tiene una presencia ahí también, para contrarrestar estas 3 dinámicas. Sé que son muchas cosas, estoy seguro que habrá preguntas, luego vamos viéndolas poco a poco, pero quiero terminar, digamos, un resumen inicial porque es muy complejo. Entonces, cuando en 2019 Trump se quiere retirar, provoca una crisis que lleva a un lanzamiento de una operación militar por parte de Turquía, y a que los SDF se acerquen a Rusia
como elemento intermedio entre ellos y el gobierno de Damasco. Entonces, tanto Rusia como las fuerzas árabes sirias se despliegan en territorios SDF para hacer un poco de barrera para con Turquía. Y desde entonces la SDF está en una situación más o menos, siguen siendo un paraguas apoyado por Estados Unidos, pero tiene una relación complicada con Damasco y con Rusia. De hecho, esto tiene también que ver con lo que está pasando ahora, que enseguida hablaremos de ello. Vale. Por último, la última dinámica de la que quiero hablar antes de pasar de nuevo a los acontecimientos recientes es un poco la situación de Idlib. Una práctica que llevó a cabo el gobierno sirio durante la guerra civil, durante la primera, digamos, la fase más activa de la guerra civil, que digamos llevaba congelada, la guerra civil ya es congelada desde 2020, fue básicamente que cuando tomaban un feudo de las fuerzas opositoras, de las fuerzas rebeldes, se les ofrecía la posibilidad de subirse en unos autobuses con sus familias y marcharse de Idlib. Básicamente, para tratar de evitar tener que luchar calle por calle hasta el último momento, se les daba la posibilidad de evacuar esos bastiones, sobre todo en el sur del país, y marcharse a Idlib. Lo cual básicamente creó que Idlib, que es una región que no era particularmente destacada ni relevante dentro de la geografía siria, adquiriese un grupo de más de 3 millones de desplazados internos y que una fuerza armada de opositor al Assad de unos 60.000, 70.000, 80.000 combatientes. La idea era que en algún punto se iba a intervenir en Idlib y acabar con ese problema, o forzar con esa concentración unas negociaciones que se lograron una solución pactada del conflicto. Sin embargo, esa solución nunca se ha llegado a dar, porque básicamente ocurre lo siguiente. El ejército árabe sirio es un tigre de papel. Es la realidad, es una fuerza que solo ha conseguido imponerse dentro de la guerra civil siria por el apoyo en tierra del eje de resistencia y desde el aire de Rusia. Y por lo tanto, por sí mismo, nunca ha tenido el poder suficiente como para poder acabar el conflicto. ¿Qué pasa ahora? Y esto nos lleva a hablar de la actualidad. Rusia está distraída. Rusia está en Ucrania, básicamente. De hecho, parte de la Fuerza Aérea desplegada en Siria está ahora desplegada en Rusia dentro de parte de la guerra, y en términos generales Rusia está a otras cosas. Sin embargo, esto lleva siendo así durante varios años y eso no había provocado que el conflicto se descongelara. ¿Qué ha pasado ahora para que el conflicto descongele? Que el eje de resistencia ha perdido, ha fracasado en el contexto de la guerra de Sukkot. Esto es algo que ya me ha discutido más de alguna persona, que el alto el fuego en Líbano no es una derrota tan clara de la resistencia, pero lo cierto es que sí lo es. Nos preguntáis por el chat si los rebeldes van a su aire, son pro-Israel. La relación es complicada. Por lo general, los israelíes no son escépticos respecto a los rebeldes. Siempre han tenido una relación complicada. Pero esto nos lleva a hablar de la tercera dinámica internacional que mencionamos antes, que es este conflicto entre Israel e Irán. Israel en la última década ha estado bombardeando en repetidas ocasiones Siria para eliminar depósitos de armamento, oficiales, convoyes, etcétera, pertenecientes al eje de resistencia y a Hezbollah en particular, que utilizaban Siria como ruta de paso, como zona más segura para antes de saltar al Líbano. Entonces, esto ha llevado a que el eje de resistencia, sobre todo ahora cuando ha estallado la guerra de Sukkot, se ha deteriorado significativamente su situación, y nos encontramos con que ha habido una erosión general del mismo, sobre todo a raíz del debilitamiento de Hezbollah. Recordemos, Hezbollah intervino en Siria en 2012. Lleva ya 10 años dentro de Siria. Bueno, voy a hacer un comentario muy rápido, porque hay una cosa que han dicho en el chat que me molesta. ¿Por qué utilizo la palabra rebeldes frente a otras palabras?
no estoy haciendo. Sé perfectamente cuán políticamente cargada está la palabra rebelde en el caso de Siria. Por toda la cuestión de los rebeldes moderados, que no serán moderados, sino islamistas profundos, y otros tipos de fuerzas opositoras al Assad, y básicamente todo el trabajo que se ha tratado de hacer de rebranding por parte de algunos grupos para vincularlos de estos y hacerlos más, como decía antes, de relaciones públicas para con el conjunto de la sociedad internacional. Sin embargo, yo no estoy utilizando rebeldes como una palabra, decir, no estoy dando por decirlo, ningún tipo de justificación o no estoy haciendo ninguna valoración respecto al papel de esa rebelión. Simplemente estoy usando rebeldes como término de aquellos que se oponen al gobierno de Assad, sean unos u otros. Dentro de los mismos hay yihadistas, claramente. Hayat Tahrir al-Sham es un grupo islamista que, como lo he dicho antes, tenía lazos, era la filial de Al-Qaeda en Siria. Y en términos generales, el uso de rebelde simplemente es una palabra para agrupar a la oposición al Assad. Ya está. No tiene ningún otro tipo de connotación. No hace una separación de ningún tipo. Cuando hablo de Hayat Tahrir al-Sham, hablo claramente de islamistas. Y cuando hablo de otros grupos, pues como es un abanico enorme de grupos, y no todos son islamistas, pues rebeldes me parece una palabra apropiada para ello. Hemos tenido varias críticas respecto a los palabras rebeldes y no le damos, y que eso que se sepa claro, que en nuestro caso no es que pretendamos darle un paraguas de legitimación a los islamistas, simplemente se utiliza rebelde como opositor al gobierno, punto. Ya está, no tiene otra aprobación. Una vez aclarado esto, disculpadme, porque es un tema que me incorde un poco en ese uso, porque sé que es una palabra políticamente cargada, pero es que es muy complejo hablar de todas dentro de este, digamos, dentro de este enorme abanico, de este mosaico que es de inmensa complejidad el conflicto sirio, utilizar a veces algunas palabras para resumir y no tener que hablar de, cada vez que hablo de las fuerzas opositoras en verde en el mapa, de todas y cada una de las facciones y las diferencias que tienen, pues usar rebeldes como palabra conjunta, pues es básicamente lo que tratamos de hacer, ¿no? Tratar de hacer la vida a nosotros mismos un poco más fácil. Nuevamente, sé Además, lo políticamente es hablando. analíticamente correcto usar rebeldes, desde Sí, el sí, punto de lo vista es, que has pero dado. pues, sí, por supuesto, pero es que precisamente lo que digo. Sé que está político, merece la pena que me pare a hacer explicaciones a ese respecto. Porque, bueno, merece. Bien, entonces, como estaba diciendo, la campaña israelí durante estos 10 años en Siria y especialmente durante el periodo de Sukkot ha erosionado enormemente la capacidad de eje de resistencia y esto es básicamente el factor externo que ha permitido que ante una nueva ofensiva se haya roto finalmente el equilibrio de poder en Siria y estamos viendo ahora cambios drásticos que básicamente van a provocar o están provocando en estos momentos que Damasco pierda el control total del norte de Siria. Porque en estos momentos todo parece indicar que Alepo no tiene ninguna presencia significativa de fuerzas árabes sirias. De hecho, el gobierno, hace un rato ha sacado un comunicado el Ministerio de Defensa sirio diciendo que se han retirado temporalmente y que están preparando una contraofensiva, pero he visto muchas veces hablar de esas retiradas temporales y no te retiras temporalmente de la segunda ciudad más grande del país. Es algo que quiero dejar muy claro en ese sentido. Entonces, ahora se está produciendo todo un cambio cataclísmico en el sentido de todo un terremoto a lo que era el equilibrio de poderes anterior dentro de Siria y estamos viendo que tanto las SDF, porque antes me habéis preguntado por ellas y me parece importante, tanto las SDF como las distintas fuerzas apoyadas por Turquía y Hayat Tahrir al-Sham se están repartiendo ese territorio del norte de Alepo y van rumbo a una colisión directa, un enfrentamiento directo entre estas dos fuerzas. Porque, como digo, el ejército árabe sirio ha sido un tigre de papel en términos generales, totalmente dependiente de los socios extranjeros y ahora que Rusia está distraída y el eje de resistencia erosionado, no es capaz de mantener sus líneas frente a unos enemigos que han estado todo este tiempo, porque como digo, desde 2020 a 2024 el conflicto está congelado, pero todo este tiempo en Idlib se han estado preparando.
no han renunciado nunca a continuar con la guerra. SDF es Fuerzas Democráticas Sirias, Syrian Democratic Forces, y son lo que veis en amarillo en el mapa. ¿Sobre qué problemas tiene el ejército árabe sirio para rendir tan mal? Primero, hay que pensar que en estos 4 años no ha habido una reconstrucción real de Siria. No ha habido una reconstrucción real de Siria. Y el ejército árabe sirio, como digo, depende totalmente de esos extranjeros. No, en términos generales, no es una fuerza, salvo por unas pocas unidades concretas, que sea capaz de controlar Siria. Tiene un uso de conscriptos bastante extenso y los conscriptos, ante esta falta de socios confiables que estén pudiendo trabajar con ellos, sobre todo por la retirada de la resistencia, han colapsado en cuanto se han enfrentado a una fuerza seriamente organizada como era la de Idlib. Porque, yo digo, en Idlib han estado preparándose, entrenándose, desarrollando el aparato militar para este momento. Y precisamente es una consecuencia también de esa política de concentrar a las fuerzas opositoras en Idlib. Todo tiene sus consecuencias. Vale, ¿qué más cuestiones? Bueno, ya estoy pasando un poco a las preguntas. Vale, insisto sobre los kurdos. Los kurdos se están moviendo también. ¿Se puedes hacer enfoque en el mapa en la zona de Alepo, por favor, Edu? Para que pueda comentar algunas cosas. Avísame. Estoy aquí. No voy a aburrir a la gente con la parte técnica, pero está hoy un poco complicado. Por cierto, gracias a Vinche, gracias a Puke Ellington, Scaleus y al Jualma también por esas suscripciones que nos habéis dejado en el chat en estos minutos. Vale, aquí. Enfocamos Alepo. A ver, yo creo que así vamos bien, ¿no? O más zoom. A ver, un momento que se actualiza aquí. Sí, aquí está. Aquí está. Un poquito más para arriba, por favor. Venga. Que es importante enseñar a apartar. Pero sí, aquí estamos más o menos bien. Vale, los kurdos. Las facciones kurdas que están apoyadas por Estados Unidos, que son las SDF, tienen presencia en Alepo porque hay barrios kurdos que siempre han estado controlados por estas fuerzas dentro de Alepo, y aparte tienen presencia más al norte, en la zona de Tal Rifat, en la zona de Nubel, y ahora vamos a hablar por qué esto es importante, y al noreste en la zona de Manbij. Pero lo que está pasando es que ante la retirada del SA de toda esta región, de toda esta parte de Alepo, están realizando una transferencia de posiciones a las SDF, es decir, a los kurdos. Porque aquí, así bien en otras partes del país, las SDF no son necesariamente solo los kurdos, aquí sí son fuerzas kurdas, en términos puros, por así decirlo. ¿Qué posiciones han hecho? Pues primero, el aeropuerto internacional de... estoy viendo que Suri ya ha actualizado el mapa respecto a lo que tengo yo aquí abierto. Un momento, a ver si puedo añadir alguna cosa más. Vale. El aeropuerto internacional de Alepo está en manos de las SDF ahora mismo. Los barrios kurdos de Alepo están en manos de las SDF. Las ciudades de Dair Hafir, Tel Arn, Tel Hassel, Nubel y Zara, todas han sido transferidas del SA a las SDF. Y básicamente esto es lo que va a incrementar, va a acrecentar significativamente el conflicto entre ambas partes. De hecho, ya tenemos reportes de choques en la zona de Tal Rifat y en la zona de Al-Bab entre unas y otras fuerzas.